El Culiacanazo, también llamado el Jueves Negro, fue uno de los eventos más traumáticos en la historia actual de México, en donde la ciudad se paralizó por los ataques del narco ante la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Y en esta primera parte te cuento los inicios de esta batalla en Culiacán y cómo fueron algunos hechos cronológicamente. Recuerda que la segunda parte de esta historia está en mi canal y te invito allí para que lo veas y no te pierdas ningún detalle. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Ovidio Guzmán, quien era conocido por el alias del Ratón, fue uno de los hijos más renombrados del temible capo Joaquín el Chapo Guzmán, quien también fue integrante de Los Chapitos, el grupo criminal que tomó el mandato de su padre en el cártel de Sinaloa, cuando este fue capturado y extraditado a los Estados Unidos. Aunque antes de esto, Ovidio ya se desempeñaba como un narco precoz al servicio del cártel sinaloense. Fue por esto que el gobierno mexicano y estadounidense lo tenían como un objetivo prioritario a capturar. En esto inicia nuestra historia, cuando se desarrolló el Culiacanazo, el Jueves Negro o la Batalla de Culiacán, uno de los eventos modernos relacionados al narcotráfico más trágicos en el país. El 17 de octubre del 2019 a las 2:30 de la tarde, luego de obtener información de la ubicación de Ovidio Guzmán, las fuerzas del orden organizaron un operativo para dar con su captura. 30 soldados y policías antinarcóticos localizaron al ratón y este pequeño batallón agachado y con el fusil en la mano rodeó la mansión de altos muros y varias construcciones en su interior, en donde había 4 personas, estando Ovidio entre ellos. Sin embargo, un error en ese operativo derivó en la acción de los sicarios al servicio del criminal y se desplegaron por toda la ciudad para presionar la liberación de su cabecilla. De acuerdo con el entonces funcionario del gobierno federal, los elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento de Ríos en Culiacán y que desde dicho fraccionamiento comenzaron a disparar contra los efectivos. Pero estos repelieron agresión y tomaron el control de la vivienda, pero tras la violencia ocasionada ordenaron el cese al fuego. Más tarde agregaron que el operativo se inició con el mayor sigilo posible para así no alertar al grupo que resguardaba a Ovidio Guzmán. El problema con este operativo fue que en medio de la falta de información oficial sobre si Ovidio había sido detenido o no, diferentes versiones permearon las redes sociales. Tras esta captura, en las redes comenzaron a circular una cantidad significativa de videos de integrantes del cártel de Sinaloa que dispararon contra los elementos de las Fuerzas Armadas que habían detenido a su jefe. En una de estas primeras imágenes que circularon, apareció un grupo armado en una camioneta blanca, con un fusil Barrett calibre 50 de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas por la avenida Álvaro Obregón, la principal de Culiacán, a 2 cuadras del ayuntamiento. Al momento de la toma sonaron las alarmas en el cártel y decenas de camionetas con hombres armados hasta los dientes, incluso con ametralladoras instaladas en la carrocería de vehículos, tomaron la ciudad. En cuestión de minutos la balacera se multiplicó y comenzaron a arder vehículos militares en las principales avenidas mientras la población transmitía todo esto en tiempo real. Las imágenes de hombres ensangrentados sobre el asfalto, ráfagas, vehículos calcinados y escenas de pánico de madres protegiendo a sus hijos junto a los colegios. Durante poco más de 4 horas, la imponente caravana de hombres armados y chalecos antibalas al servicio de uno de los cárteles más terroríficos del mundo recorrían la ciudad atacando al ejército hasta hacerlo retroceder, mientras la población se recluía en su oficina, se metían debajo de las mesas o descendían de sus vehículos y se colocaban a cuerpo a tierra con las manos en la cabeza, repitiendo así un protocolo de seguridad enseñado en las escuelas al norte de México. En las redes también se narraban que llegaban camionetas de lugares cercanos como Sonora, Chihuahua y Durango, y ya al caer la noche la ciudad quedó completamente desierta, con decenas de vehículos calcinados, y en esto se hizo el apunte de que gran parte de estas camionetas armadas, hasta el techo con lanzagranadas, llegaron de Badiraguato, la tierra natal del Chapo, a 80 kilómetros de distancia para rescatar
al hijo del narcotraficante. La cronología que llevó a esta situación del terrible Jueves Negro se dio de la siguiente manera. El 2 de abril del 2019, una corte federal de los Estados Unidos giró una orden de aprehensión por los delitos de distribución de drogas en contra de Ovidio Guzmán. Meses después, el 13 de septiembre, el gobierno norteamericano le solicitó a México la orden de detención provisional con fines de extradición, y por eso el 25 de septiembre, un juez en el Estado de México emitió la orden de detención contra nuestro protagonista. El 17 de octubre será recordado en todo México por la violenta y sangrienta balacera que se dio en Culiacán, Sinaloa. Y todo inició a la 1 de la tarde cuando miembros de la Guardia Nacional se presentaron en la Fiscalía con un informe de investigación para sustentar una orden de cateo en contra del joven capo, por lo que la Sedena preparó una operación en Culiacán para esto. Una hora más tarde, a las 2 de la tarde, Ovidio llegó a un domicilio en Culiacán, generando que a las 2:30 comenzara la operación, en donde se rodeó el lugar donde estaba Guzmán, el hijo del Chapo, el cual estaba con su familia, y tras esto, a las 2:50, comenzaron las agresiones hacia las fuerzas de seguridad, por lo que esta orden de cateo que se estaba tramitando en Ciudad de México ya no era necesaria. Una hora más tarde, a las 3:45, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México le informó al presidente Andrés Manuel López Obrador de las actividades criminales que se estaban desplegando en Culiacán en respuesta a la captura del ratón, en donde vehículos con personas armadas en actitud hostil se reunieron alrededor de donde estaba el personal en la casa. A las 3:50, carros con personas armadas llegaron a rodear las bases militares en Culiacán y tomaron cautivos a varios soldados. Luego, a las 4:04, se comenzaron a registrar diferentes agresiones en puntos distintos de la ciudad, donde se dio la quema de vehículos y una fuga masiva de presos del penal de Aguaruto. Horas después de esto, a las 6:49, por decisión del Gabinete de Seguridad respaldada por el presidente AMLO, se determina retirar las fuerzas de seguridad del lugar donde se estaba realizando esta operación, y luego a las 7:17, la Orden Criminal de Sinaloa decide por su parte liberar a un oficial y a 4 soldados que tenían retenidos en la caseta de Costa Rica. A las 7:30 se transmitió el primer mensaje con la información que tenía el Gabinete de Seguridad sobre lo que estaba aconteciendo en Culiacán, y luego se parte a ese lugar para tener un panorama entero. A las 8:15 el presidente llegó a Oaxaca, en donde el día siguiente dio detalles en la conferencia de prensa y se contó que la situación se tornó muy complicada y que muchos ciudadanos, personas y seres humanos estaban en riesgo, por lo que se decidió proteger la vida de las personas. En la operación de la captura de Ovidio circuló un video que fue revelado por el gobierno de México el 30 de octubre del 2019, cuando se cumplían 13 días de la fallida operación de captura que desató la violencia en la capital de Sinaloa. En este video, en el que predominan los gritos de los agentes de seguridad y el estupor de Guzmán y de quienes la acompañaban, ofreció un vistazo más cercano al operativo y se revelaron algunos momentos impactantes. Primero se le dijo al narco que enseñara y levantaran las manos, los cuales, tras hallar a una mujer y un hombre, los agentes le dijeron: "Salga, Ovidio, salga", ordenándole que se desplazara hacia ellos. Este salió con sus manos arriba y totalmente desarmado. Luego los agentes, totalmente armados y vestidos de negro, le dan la orden al ratón de ponerse de rodillas, y se alcanza a ver en el video que lo mantienen en esa posición durante varios segundos y le piden que le diga a su gente que suspendan toda actividad ofensiva hacia las autoridades. Por eso el hijo del Chapo apareció en cámara y fotografías con un teléfono móvil al oído, y momentos después, cuando sale del plano, se le escuchó decir: "Ya paren todo, inmediatamente paren todo, ya me entregué, ya ni modo". Antes de tomar esta decisión, los soldados le pidieron a Ovidio que hablara con su familia para que ordenara el cese al fuego, pero la llamada no funcionó. En esta comunicación con su hermano, este le dijo que no va a cesar, incluyendo diferentes amenazas en contra del personal militar y sus familias en la llamada.
por lo que Guzmán López y sus acompañantes, 2 hombres y una mujer, permanecieron en la cochera de su casa durante varias horas hasta que se ordenó suspender el operativo. Ya casi terminando el video, cuando estaba bajo custodio, el ratón, cuando volvió a aparecer en la cámara de nuevo con el celular en la mano, pronunció la frase: "Ya no quiero más desastres, por favor". Al parecer estaba pidiendo que cesara la violencia de quienes le defendían y empezaron a sembrar el terror en Culiacán. También otro hecho que se registró en el video es que una de las personas que se encontraban con el joven narco era una mujer cuya identidad es desconocida, y le empieza a decir a los agentes que en el lugar había niños. Por esto, en medio del pedido para que se calmara, uno de los agentes le gritó: "No se preocupe, señora, nosotros no somos delincuentes", dándole estas palabras a la señora para que se calmara, diciéndole con insistencia: "Tranquila, señora, no va a pasar nada, quédese tranquila". Hasta aquí la primera parte de esta terrible historia del Culiacanazo o el temido Jueves Negro. Te invito a mi canal para que mires la siguiente parte, en donde detallaré los crímenes que se cometieron en Culiacán durante los bloqueos y ataques a la seguridad pública, el terror que vivió la gente, cuáles fueron las declaraciones del gobierno y cómo se dio la liberación de Ovidio Guzmán. Si te gustó este video, recuerda dejarme tu like y tu comentario, y no olvides mirar nuestro contenido aquí en Narraciones Criollas.